localmente los archivos. De seguro sí los graba y después simplemente los manda a la nube. Pero es bien problemático y me sobrecarga la computadora. Edición 4. Lista de estudiantes. Entonces, esta es la lista oficial de estudiantes de la página de la universidad. Entonces quiero que verifiquen, ahorita va del 1 al 21, que verifiquen que estén sus nombres ahí, que sea ese su código. Si ustedes pueden entrar al campo virtual de que están matriculados, si ustedes pueden accesar a la página y les sale matriculado ya con el código de la clase, es que ustedes están. Esto es bien complicado porque el programa no es muy amigable ni tampoco es muy fácil, igual que el campo virtual, tiene un montón de errorcitos ahí, son programas gratuitos, entiendo yo. Entonces, por eso no tienen como todas las funciones. Vayan revisando, que ahí estén sus nombres, ya voy a poner la otra parte de la lista para que lo vean entre todos. Y esta es la lista oficial, yo aquí le doy exportar Excel, me guarda el archivo, y el archivo cuando sale, pero voy a poner la otra parte de la lista. El archivo de Excel cuando sale, de ahí saco yo los nombres y los correos, y así fue como los agregué a ustedes en el grupo de Teams. Teams obliga a que tengo que ingresar uno por uno cada uno de los estudiantes para que les dé acceso, ya que la universidad tiene configurado el Teams para las clases de la universidad, las tiene configuradas como privadas. Entonces tienen que tener ustedes como un acceso o un permiso, inclusive para ver el video. Les va a pedir que se autentifiquen como estudiantes de la universidad para que puedan tener acceso al video. Entonces en la lista de estudiantes me pregunta que si confío en los archivos de la universidad. Entonces, esto es lo que yo tomo. Yo de aquí hago mi lista y de aquí saco yo mi cuadro para las notas. Yo no le dejo al campo virtual que maneje las notas. Aunque sí lo vamos a utilizar el campo virtual, yo no pongo notas ahí porque es bien complicado y no puedo hacer apuntes. Y ya me ha tocado situaciones en donde he revisado exámenes, son 4 o 5 horas revisando exámenes, y cuando regreso al día siguiente de pronto me aparecen notas que no fueron calificadas, y cuando revisa un interno ve que ahí están las marcas que uno hizo, pero no las está sumando, no las está haciendo, y 2 o 3 días después a la máquina le da ganas de calificar, entonces se vuelve problemático. En la lista de estudiantes de este periodo y tenemos el campo virtual. Ustedes tienen su acceso como estudiantes y no tengo, permítame que fíjense aquí. Lo quité. Aquí está. La única forma que tengo para identificar la clase de ustedes es este número que está acá, el 744C25. Ese es el número de control de la clase y ese número se supone que es único y es la única forma que tengo para identificar la clase. Y el único lugar que tengo para hacerlo, he dado varias veces la clase de medición 4, es exactamente aquí, en este número que está acá. Solo ahí puedo ver que ese es el número que me identifica la clase. La PS 657, las 7 de la mañana, segundo periodo del 2022. Este es el único código de identificación que tengo para su clase. Esta clase estaba prediseñada y premanejada para campo virtual desde mucho tiempo atrás. Entonces, si ustedes se fijan, aquí tenemos nosotros una estructura. La programación para esta primera unidad solamente tiene que ser de 2 semanas. Entonces, tengo que volverla a modificar porque perdimos la semana anterior, que es donde se les asigna esta parte. Esta parte de la orientación vocacional, el informe de autobiografía y el test map es bien rápido. Esto se ve en autobiografía y se ve en 1 hora. Test map o entrevista se ve en 1 hora, pero quedamos haciendo trabajos como la estructura del informe, revisar la parte de los párrafos, cómo se tiene que aplicar la prueba de autobiografía, y ese tipo de detalles normalmente requiere más tiempo. Tardamos más en llenar la prueba y hacer el informe que en sí aprender a utilizarla y qué es lo que tenemos que hacer. Y normalmente lo que ocurre es que se deja para después, dejando para después, y después de que se vio la clase, 1 o 2 semanas después, ustedes están preguntando cómo se hace. Lo más normal del mundo, como la universidad. Aquí está la segunda unidad, solo vemos 2 pruebas. El campo virtual utilizo esto que está marcado en rojo. Esto es lo que ustedes tienen, lo que se les envió la semana pasada, la que dice bienvenidos y aclaraciones, que me fueron con unos errores de fecha ahí. La primera semana del 19 de mayo y el enlace de Teams. Era para que no se perdiera el... Tenemos la primera unidad de lo que es la parte de la orientación vocacional, entrevista y autobiografía. Entonces, aquí están los espacios para que ustedes suman las tareas, que las fechas no están todavía habilitadas para que ustedes se entreguen.
La segunda unidad solo vemos 2 pruebas, el DAT y el PMA. En la tercera unidad solo vemos 2 pruebas, el 16PF y el SDS. Y en la última unidad, que fue aquí donde se perdió, tenemos el OTIS, el RAVEN, el OTIS, el integrado y el devolutivo como las tareas. El periodo pasado no se terminó todo el programa. Entonces, esto es modificable. Solamente le hice una importación de lo que me quedó al final el periodo pasado, pero me faltan unas cosas que tengo que retomar y que tengo que leer aquí. Campo virtual nos va a servir a nosotros para la entrega de tareas. No vamos a pedir informes impresos, no vamos a seguir trabajando como antes. Tengo una bodega de hace 4 años de tareas que los alumnos no llegaron a recoger, no de tareas que llevaron. La mayoría de la gente regresa por sus informes y regresa por sus cosas. Y he tenido alumnos que 1 año, 2 años después me aparecen diciéndome que si de casualidad tengo los informes y las tareas que no pasaron a recogerlas. Y posiblemente ahí les tenga, pero tengo una bodega tan grande de tareas viejas y la universidad dice que tengo que manejarlas por 5 años, tengo que manejar eso guardado, que lo que vamos a hacer ahora es todo lo vamos a entregar en digital. Eh, funcionó perfectamente en lo que fue virtualidad, la entrega de los informes. Medición 4 es una clase que se acomoda muy bien a la parte virtual, a excepción de la parte de las prácticas que ustedes tienen que hacer al momento de aplicar la prueba. Realmente ustedes no van a aplicar la prueba, ustedes se presentan como sujetos, yo soy el que les aplica la prueba, y ahí les voy dando tips de cómo manejar el grupo, cómo ordenar el aula, qué cosas tienen que tener en cuenta, y se les da un ejemplo de cómo hay que venir y leer las instrucciones. Son instrucciones relativamente sencillas. Listado de estudiantes de la asignatura de medición. No, este no es. Permítame, quito este porque esa página es por también rara. Calendarización del segundo periodo 2022, mención 4. Ya tengo hecho su calendarización. Esas fechas, perdón, los trabajé en la computadora de la universidad, hoy estoy en mi casa. Estas fechas ya están arregladas para este periodo, ya están puestas. Aquí tienen ustedes las fechas de los exámenes, las fechas de cuando se les va a entregar en el sílabo, cuándo son las fechas de los exámenes, cuándo son las fechas de todas las entregas que ustedes tienen que hacer. Perdón, estas son las fechas de aplicación de prueba y estas son todas las fechas de las entregas que ustedes tienen que hacer. Realmente son un montón de cosas que tienen que entregar y todas tienen su dificultad. Se trata de programar por semana, normalmente, vaya, para la prueba del DAT, que tiene 2 partes, una primera parte introductoria y es como afinamos y acomodamos la clase, son 2 semanas, pero de ahí la del PMA solo es una, porque es mucho más corta. En la prueba del 16PF, es una prueba que tiene un constructo teórico bien largo y bien pesado, pero como ya fueron entrenados ustedes un parcial anterior, entonces se puede terminar perfectamente en dos semanas. Pero es una prueba larga, es una prueba que tiene un montón de cosas que aprender. Y después viene la prueba del SDS, que la prueba del SDS perfectamente en 4 horas nos da tiempo de ver toda la teoría, cómo se aplica, cómo se califica y cómo se hace el informe. Y de ahí para allá, lo que son las pruebas del intereses en 2 horas. En un día se aprende, la de valores en un día se aprende y la de CHT tiene como 3 horas, 3 horas y media. Se puede aprender perfectamente. Y de ahí donde nos quedamos nosotros, que es lo que tenemos que correr por llegar ahí lo antes posible y con la mayor cantidad de tiempo posible, es el informe integrado y el informe devolutivo. ¿Por qué? Porque en el informe integrado hay que integrar todas estas pruebas y realmente, aunque la clase está bien estructurada y se puede enseñar muy bien fácilmente cómo se hace el informe de integrado para medición 4 requiere que ustedes ya tengan todo hecho. O sea que no podemos llegar a las últimas 2 semanas de clases. Estamos a 2 semanas de que se cierre el periodo y que ustedes no tengan sus pruebas hechas porque realmente va a ser una pérdida de tiempo que hagamos reuniones y que demos explicaciones porque se necesita ese aprendizaje que sea de forma constante. Este documento en el campo virtual, ustedes tienen este documento aquí, primera semana, no me acuerdo si es bienvenidos o primera semana, creo que les digo que es primera semana del 19. Ustedes tienen aquí mi correo electrónico y mi teléfono celular. Voy a pedirles algo bien encarecido. Cuando ustedes vengan y utilicen el teléfono lo coloco porque es una herramienta para trabajar y es una de las herramientas más prácticas y más funcionales que tenemos. Pero sí les voy a pedir que sea para cuestiones netamente de clases. Se hizo un grupo de WhatsApp, que aquí sale en esta página el enlace para que solamente den clic ahí
y los lleve automáticamente para que los agregue, o ustedes esto vienen y lo copian en su celular. Ustedes solamente lo colocan aquí y pueden utilizar el WhatsApp web y lo pueden colocar directamente en su celular y automáticamente los lleva al grupo de WhatsApp. Pero les voy a pedir que si son cosas de clases, si son cuestiones netamente de clases, escriban siempre en el grupo de medición 4, que está en número romano, que hasta hoy me fijé que lo puse en número romano, segundo periodo 2022, que lo hagan ahí, la comunicación de clases que sea ahí. Les dejo mi teléfono y les dejo mi información por si tienen algo importante, muy personal y muy delicado que no puedan tratar en el grupo, para venir y que me escriban directamente y me digan, mire, licenciado, identifíquense, soy fulano de tal, de la clase tal, y tengo esta y esta situación. Si ustedes me avisan a mí con tiempo, voy a poder encontrarle soluciones con tiempo. Si me avisan ustedes a mí a quemar ropa a última hora, va a ser bien difícil. Normalmente van a ser soluciones desesperadas y posiblemente no tan favorables. Entonces sí tengan pendiente de que sean cuidadosos. Nuestra comunicación oficial es el correo institucional. Eso es lo que la universidad nos pide a nosotros. Pero para mí me es mucho más práctico y me es mucho más fácil trabajar por WhatsApp, ya que el WhatsApp lo tengo normalmente en mi teléfono y mi teléfono normalmente lo tengo en la mano, y así puedo comunicarme de forma rápida y directa las dudas que ustedes tengan. Además, va a haber un grupo de 28 personas ahí mismo que va a tener las mismas dudas, que posiblemente ya resolvió alguno de los problemas, y entre ustedes se pueden ayudar y compartir información en caso de que no pueda responderles de forma rápida. Este es el enlace de Teams, este es el enlace que está, solamente lo vamos a utilizar para estos días, pero puede ser que más adelante, digamos, una clase teórica o una clase de reforzamiento o alguna clase que se ocupe de hacer alguna revisión de alguna tarea, podemos volver a utilizar Teams para trabajar. ¿Dónde está? Ok, este es el documento oficial que nos pide la universidad que les entreguemos a ustedes. Este documento ustedes lo conocen, todos los periodos les tienen que dar entre 4 y 5 de estos. Entonces, toda esta primera parte de la introducción, generalidades, metodología, normalmente son todas iguales. Tenemos aquí lo que es la clase de medición 4, donde qué es lo que ustedes tienen que tomar en cuenta, qué es lo que a ustedes se les va a pedir y se les va a evaluar que tengan. Haber sacado medición 3 y haber sacado conducta normal 2. Antes esto teníamos que verificarlo a mano porque los hipotes se adelantaban y se podían matricular y el sistema no lo detenía. Ahora se supone que eso no ocurre. Medición 4 es una clase teórica práctica. Siempre vamos a empezar todos los temas con una introducción teórica, donde venimos y hablamos de alguna teoría, de algún autor o de alguna forma de evaluación. Vemos sus pormenores teóricos y después venimos nosotros y nos vamos a la parte práctica, que es la utilización de la herramienta y cómo se califica y cómo se interpreta. Entonces vamos a tener, normalmente siempre empezamos todas las diapositivas les voy a enseñar la carpeta digital de medición 4. Aquí están sus unidades separadas. En cada una de ellas están las pruebas por separado también. Y las pruebas ya están digitalizadas, la mayoría de ellas, para pasárselas. Esto no es ningún problema. Esto es digital, esto es de acceso de internet. No es que es gratis y no es que está autorizado, pero yo se los puedo pasar sin ningún problema. Y normalmente cuando ustedes se entregan y hacen una... Ahorita déjenme buscar dónde está. Este es el disco duro de juegos y este es el disco duro de trabajo. Normalmente la carpeta en digital que me queda de ustedes, medición 4. Vamos a ver qué tal trabajó el IBED. El IBED le falta. A ver. José Manuel me quedó todo al final. Acá una hipótesis aquí que sacó 90, sacó. Vamos a agarrar al azar. Entonces más o menos quedan todos sus informes, el informe de una prueba, el informe de otra prueba, el devolutivo, el integrado, la prueba de primera inteligencia, la SDS, la otra prueba de inteligencia, informe de autografía. Prácticamente todas sus tareas yo las voy guardando en digital y me voy quedando con ellas en digital, que es como vamos a trabajar. Déjenme quitar esto de acá. Entonces fíjense bien, la forma de tener una muy buena nota en esta clase perfectamente se puede sacar un 80, y no le voy a decir que facilito, porque no es cierto, no es facilito, pero se puede sacar perfectamente. Y el detalle para tener una muy buena nota en esta clase es que ustedes sean disciplinados.
sean unos muy buenos organizando su tiempo y que sean muy buenos trabajando en el manejo de su tiempo y las otras responsabilidades que tienen para que vayan haciéndolo todo conforme lo vayamos viendo. Digamos, el día jueves vamos a empezar con la prueba del DAT. Entonces ustedes deberían de darle una lectura general y leer todo ese manual de un solo. Es un manual relativamente corto, serán unas 20 páginas y la mitad son cuadros. Le dan ustedes una lectura a la diapositiva, que normalmente se la voy a estar enviando siempre una clase antes. Le dan ustedes una lectura a la diapositiva y después solo avanzamos con la temática, se enfocan ustedes, qué es lo que les explican o les enseñan que tienen que enfocarse y que tienen que tomar en cuenta. Y después vamos eh, poco a poco avanzando en la parte de aplicación y en la parte de evaluación y el informe. Entonces, tienen que ir siempre un poquito adelante. Entonces, la recomendación para ustedes es que por cada clase teórica que tengan, ustedes le den una hora de estudio en su casa. Se lo pueden dar antes, lo pueden dar después, pero tienen que darle este esfuerzo de venir y trabajar la parte teórica. Y la clase está hecha para irlos obligando siempre a que estén pendientes de la parte teórica. Hay una tarea para cada una de las pruebas que se trata de resumir la parte teórica más importante que vamos a utilizar y sacar los datos de la ficha técnica y los datos de confiabilidad y validez de la prueba, que es eso lo que hay que saber de toda prueba. Pero también tenemos una parte práctica y ustedes van a hacer exámenes prácticos presenciales. Ustedes van a ser el primer grupo que se va a presentar de nuevo en la universidad a hacer exámenes prácticos. O sea que nos vamos a reunir en un salón donde ustedes van a venir con todos sus materiales, se les va a dar un caso y ustedes tienen que venir y hacer toda la revisión de ese caso. Y se trabaja de forma individual, no se trabaja de forma grupal. Sí, la verdad es que cuando nos dijeron que la clase iba a ser solamente de 20 alumnos, entonces de forma individual es sumamente manejable. Ahorita que ya son 28 y que posiblemente lo vayan a subir a 30, entiendo que hoy se cierran las adiciones y cancelaciones o mañana, eh, vamos a ver si hacemos un pequeño ajuste de trabajar en parejas. Por cada hora práctica que ustedes tengan, tienen que dedicarle 2 horas de estudio en su casa, y esa es la recomendación, y eso no me lo estoy inventando yo, eso es algo que se maneja en la parte de calidad educativa y buen manejo y desempeño de los estudiantes de mucho tiempo atrás, y lo vamos a ver nosotros en la prueba que evalúa los hábitos de estudio, cómo se habla de esta parte. Ustedes tienen que venir y como objetivo, tienen que ser capaces de poder venir y hacer una orientación vocacional. Esa es la finalidad. Su informe integrado es un procedimiento completo de orientación vocacional. Y ustedes me van a entregar un informe bien grande, bien completo, hecho de principio a fin, con un formato específico y con una forma específica de entregar los resultados. Siempre me ocurre que uno o dos alumnos han llevado la clase con alguien más y lo que me entregan es una hojita o 2 hojitas diciéndome una lista como receta de cocina que el sujeto se puede dedicar a todo esto. Sí se podría resumir de esa forma, pero tal vez en una revista de Cosmopolitan o en una de estas pruebas de averigua cuál es tu carrera de por vida a través de internet gratis con 50 anuncios de Facebook y algo así por el estilo. Tal vez ahí se podría hacer eso, pero nosotros en psicología, parte de nuestro desarrollo técnico y de nuestras pruebas objetivas para demostrar que como profesionales podemos explicar y replicar lo que hicimos, necesitamos hacerlo con un proceso específico. Esta es la última clase donde a ustedes se les va a dar seguimiento de cómo redactar un párrafo, donde se les va a volver a enseñar cómo hacer ejemplos de cómo manejar una información y tratar de mostrarla de tal forma que no sea comprometedora y que no sea contradictoria. De ahí para allá, en ninguna otra clase se les va a volver a enseñar. Se acabó eso de que les estén dando cómo poner punto y cómo poner comas en un párrafo. Tienen que aprender a analizar e interpretar pruebas vocacionales. Estas pruebas no son puramente vocacionales, de las que vamos a ver solo hay 3, que son vocacionales vocacionales. De ahí para allá las pruebas son pruebas normales, comunes y corrientes, y la mayoría de ellas son las mismas pruebas que se utilizan en el área laboral. Vamos a tratar de desarrollar esta capacidad de tener informes técnicos completos de principio a fin y que no les falte absolutamente nada y que nunca nadie ponga en tela de juicio que el trabajo que ustedes están haciendo está malo. Si su trabajo está malo, ustedes tienen que ser los primeros en poder detectar dónde está el error. Que los resultados no es lo que la gente quiere, eso no significa que esté malo. Simplemente es eso lo que salió, pero mi trabajo está desarrollado de forma correcta. Alguien viene, va a agarrar su informe y le va a decir, su informe no sirve, esto está mal hecho. Entonces ustedes necesitan tener las herramientas para saber defender y saber discutir sobre si sus resultados y la forma en que trabajaron está bien o no. Aquí están los mismos temas.
y la forma en que está. Allá teníamos solo las tareas, aquí tenemos ya los temas en sí. En el campo virtual solo estaban asignadas las tareas y aquí tenemos los temas que vamos a ver. Aunque no lo crean, donde peor les va es en esta primera parte. ¿Por qué? Se confían, vienen dormidos, es una sola pereza, es bien rápido el tiempo que tenemos para hacerlo. Después aquí nos vamos a tomar un montón de tiempo, normalmente a veces más de lo necesario, para venir y llevarlos de la mano y que no se me vayan a quedar atrás y que se me vayan a perder. Aquí ya no, lo que se enseña en una prueba, digamos, aquí se le va a enseñar un tipo de detalles, especialmente en el formato del informe y en cómo manejar las tareas, que aquí ya no se los voy a enseñar. Se supone que el aprendizaje de aquí ustedes tienen que aplicarlo en la segunda prueba. Entonces, la primera parte es relativamente lenta y esta es relativamente rápida. Aquí nos volvemos a tomar tiempo, no porque vamos a ir lento, sino porque la prueba es bien larga, entonces requiere bastante tiempo. Pero aquí vamos increíblemente rápido, ya que la prueba es bien práctica, es bien sencilla, es bien bonita. Aquí tenemos intereses y valores, son dos subcategorías de la evaluación de la personalidad. Entonces, todo lo que vimos arriba, especialmente estas dos pruebas de la tercera unidad y estas dos primeras pruebas de la cuarta unidad son relativamente, están correlacionadas entre sí. Entonces, lo que aprendemos en una prueba lo vamos manejando en la otra. Y a esta altura, ustedes ya saben cómo hacer las tareas, ya saben cómo hacer una ficha técnica, ya saben que es un constructo teórico y ya saben qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que tienen que llevar a una aplicación. Entonces, normalmente vamos más rápido. Y el cuestionario de hábitos de estudio es una prueba súper bonita, una prueba súper moderna, que maneja este enfoque, que es el enfoque contrario a las pruebas Wechsler. Son pruebas rápidas, sencillas, bien hechas, donde el sujeto no necesita la interferencia de un aplicador y el sujeto puede venir y hasta conseguir sus propios resultados y su propia interpretación en el análisis. Entonces, son pruebas bien rápidas y pruebas bien amigables. Y después en la última unidad, que es donde está el meollo del asunto, es esta parte de aquí. Primero vamos a ver lo que es la integración de datos y cómo se integran y después cómo se elabora el informe. Aquí vamos ya con la soga al cuello, aquí ya tenemos bien poco tiempo. Si ustedes no me entregan los trabajos a tiempo, yo no voy a tener tiempo de devolvérselos ya calificados y con retroalimentación. Normalmente tardo unas 2, 3 horas en revisar cada informe integrado. Multiplíquenlo por 25 alumnos, ya saben más o menos cuántos días de trabajo requiere eso y cuánta desvelada y cuánto esfuerzo se necesita para poder calificar correctamente. Si ustedes han podido hacer todo esto en orden, en tiempo y en forma, al final lo que hacemos es esto. Si ustedes ya tienen su entrevista vocacional, ya tienen su autobiografía, de ahí sacamos los antecedentes para el informe integrado. Si ustedes ya tienen sus dos pruebas de habilidades, nos vamos a la sección de la conclusión diagnóstica. En la conclusión diagnóstica buscamos la parte que es el resumen de resultados, ya resumidos y puestos en una forma bien compacta. Los copiamos y los pegamos para el análisis de resultados del informe integrado. Entonces voy a tener un resumen para esta prueba y un resumen para esta prueba. Como ambas pruebas miden habilidades, entonces llego a una conclusión a través de esos dos resultados. O sea que los datos generales, el motivo de consulta, las pruebas aplicadas, los antecedentes, todo eso ya lo van a tener hecho. Los análisis de resultados, los párrafos principales también ya los van a tener hecho. Lo único que tienen que agregar es un tercer párrafo donde van a integrar las dos pruebas que se relacionan entre sí. En este caso, 16PF, vamos a utilizar una sección de la prueba que se llama personalidad base o personalidad normal, así se la denomina por el tipo de prueba que manejamos. Y vamos a hacer un resumen de 5 características del sujeto que los vamos a comparar con las 5 respuestas de esta prueba, las 5 respuestas que da esta prueba y las 5 que da esta prueba. Entonces, primero las colocamos de forma individual cada uno de los resultados y después simplemente integramos. Y el cuestionario de hábitos de estudio se correlaciona con las pruebas de inteligencia y se correlaciona con dos constructos que nos vienen aquí. Entonces, prácticamente es bien metódico, es bien como cuadrado lo que hay que hacer. La interpretación, por supuesto que no lo es, pero el proceso y el formato sí. Entonces, en esa parte, lo que les quiero transmitir es que tienen que ser bien disciplinados y que tienen que venir y sacar esta característica, estos rasgos de personalidad que ustedes han desarrollado a lo largo de toda su vida como universitarios para ser sumamente eficientes y ser muy buenos en el orden y en el control de su tiempo. Yo les hago una broma a los alumnos de Medición 4. Para los que ya me conocen, ya han llevado clases conmigo,
por la parte de clases y por la parte de manejo de procedimientos y por la parte de notas, saben que soy bien serio y que soy bien, no regalo puntos, no doy como em, excepciones a que hagan otra cosa. Digamos, ustedes no me entregaron todas las tareas de la primera unidad y le falta un punto para pasar a clase, le voy a pedir que me entregue todas las tareas de la primera unidad y bien hechas solo por ese punto. ¿Por qué? Porque con sus notas no se juega. Eh, Tengo ese recuerdo de que cuando era estudiante, de que tuve mucho profesor que me daban calificaciones arbitrarias. En esta clase de medición 4 una calificación arbitraria no van a tener. Siempre les va a dar su rúbrica y siempre se les va a explicar y vamos a tener múltiples reuniones donde vamos a poder discutir si esas respuestas o esas calificaciones que yo les doy están acordes o no están acordes a lo que ustedes, a lo que se supone que se les tiene que dar de forma objetiva y de forma legal. Ahora, por otro lado, en la parte de clases, sí soy bien relajado, soy bien paciente, rara vez los estudiantes me pueden sacar de quicio y normalmente soy bien bromista y soy bien sarcástico. Digamos, los alumnos tienen una linda costumbre de andar arrastrando sillas por el aula cuando uno está dando clases, o de pronto se les prenden los celulares, o se ponen a platicar cuando uno está dando clases. Eso a mí no me desespera, pero no se me olvida. Entonces yo esa me las desquito el día del examen. Cuando ustedes llegan todos nerviosos y que llegan así todos asustados y todos desvelados, ese día yo arrastro sillas, ese día yo pongo música en el examen, ese día me acerco a ustedes y me burlo de ustedes, y así más o menos hago una compensación de la vida de todas esas malas actitudes que uno no debería tener, se les devuelven. Em, ¿Qué otro detalle con su clase? Fíjense bien. ¿Quién tiene una sensación como de que esto es un montón de cosas y como que van a sufrir mucho en esta clase? La verdad es que a estas alturas esto ya es prácticamente normal, esa carga académica. Qué bueno, esa es la actitud, porque realmente no lo es. Todos los psicólogos que se han graduado, que han llevado medición 4 han pasado por este proceso y realmente es un proceso bien revelador. Nos sirve a nosotros para conocernos. Ustedes no han recibido una evaluación completa con tantas pruebas donde se les va a hacer un análisis de principio. No vamos a tomar la parte profunda y la parte psicodinámica de la evaluación, pero puchica, ya con el hecho de tener una entrevista de más o menos 30 años para varios de ustedes, y que es lo que se han dedicado ustedes en los últimos 16 años de su vida en la parte formativa, que puedan hacer ya una evaluación de esto, ya la mayoría de la gente no lo tiene. Entonces, que ustedes vengan y reciban esta información y que reciban este proceso de evaluación les va a servir especialmente para que sepan qué hacer en este último año antes de que decidan por qué área o en qué lugar se quieren ir a trabajar. Y esto les va a dar un poquito de enfoque y es un proceso terapéutico muy revelador. Y bueno, en mi caso, yo siempre me había tratado que era bruto, que yo no podía, que a mí todo me costaba y cuando yo me hago las pruebas de inteligencia, que no me había hecho ninguna, cuando me hago las pruebas de habilidades, que no me había hecho jamás ninguna y veo en la orientación vocacional y lo que me sale, me doy cuenta que toda la vida había usado esa excusa para realmente ser bien perezoso y no querer hacer las cosas al nivel y a la capacidad que podía hacerlas. Me percaté que tenía un montón de deficiencias también, que yo creí que no las tenía. Pero también me percaté de más cosas buenas que sí tenía, que no las había tomado en cuenta y que realmente nunca las había analizado. Tenía una idea bien vaga y bien general, pero que una prueba objetiva lo haga, que sea evaluado por un método que es un método relativamente moderno y que realmente salgan un montón de cosas mías, realmente fue sumamente beneficioso para mí. Ok, denme un segundo, ya regreso. Este temario de clases tiene sus prioridades. Aunque ustedes no lo crean, si ustedes no aprenden la parte teórica de esos dos capítulos que les acabo de mandar y no los estudiamos bien, ustedes van a andar siempre como desenfocados en qué es lo que estamos haciendo. Cuando la gente se le pregunta qué es la orientación vocacional, la mayoría de la gente, y no la mayoría de la gente, no me refiero a la gente común de la calle, no me refiero a estudiantes de psicología que ya estudiaron el material,
siguen respondiendo que la orientación vocacional es evaluar las habilidades del sujeto. Las habilidades solo es una parte. Ustedes saben muy bien que la inteligencia o el coeficiente intelectual solamente nos da una valoración de una cierta capacidad cognitiva que tenemos. Es mucho más importante la evaluación y cómo se ha desarrollado la personalidad, que al igual que la inteligencia, es una estrategia y es una forma adaptativa que nuestro sistema nervioso agarra a lo largo de toda la vida que nos sirve para adaptarnos y funcionar mejor en nuestro medio ambiente. En el concepto de inteligencia, esta adaptación es de tipo cognitiva, recordar, poder sumar, poder restar, poder guiarnos a través de un mapa, poder venir y hacer ciertos análisis lógicos. Pero la personalidad que incluye la inteligencia no es como un ente o un grupo de neuronas que viven aparte y hacen lo que quieren. La, la personalidad agarra y entiende cuáles son nuestras capacidades cognitivas e intelectuales y las usa o no las usa dependiendo la importancia o la necesidad que el medio ambiente nos exija. Otra de las variables, que es una variable de corte filosófico, que es la voluntad, que es esa energía que tenemos nosotros de levantarnos todos los días, de venir y tener un pequeño diálogo con nosotros, es decir, nos tenés que hacer esto y tenés que venir y cumplir con tus responsabilidades y de alguna forma nos impulsamos a hacer las cosas. Hay personas que tienen una voluntad bien suave, bien tambaleante, a veces sí, a veces no funciona, y hay unas personas que parecen que muerden como perros, que es imposible quitarles una idea de la cabeza y si van para ese lado nadie los detiene. Entonces, ese tipo de detalles son los que tenemos que venir a estudiar en la primera unidad. El DAT y el PMA son indispensables que ustedes aprendan a manejarlo. El 16PF y hábitos de estudio es indispensable que ustedes aprendan a manejarlo. No es que los intereses y los valores no lo sean, sino que son pruebas viejas, son pruebas que no tienen baremos hondureños, son pruebas desactualizadas de los años 80, pero sirven como ejemplos de un montón de pruebas que todavía se manejan en Honduras que tienen exactamente esa característica. Son materiales feos, no están completamente explicados, los cuadros no encajan bien, no tienen colores, pero tienen unos detalles, digamos, la prueba de intereses, la primera de la unidad 4. Esa prueba tiene una forma de calificar en que los sujetos jamás se les va a repetir nunca en una puntuación. O sea que la jerarquización de las puntuaciones queda siempre, siempre va a quedar un orden 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y la prueba de valores tiene una forma de preguntar de tal forma que al momento de llenarlo es única. Es una forma de llenarse que evita que el sujeto se confunda y evita que el sujeto dé respuestas ambiguas, cosa que no ocurre en las otras pruebas. No podemos, digamos, en la prueba de 16PF, que es una prueba mucho más poderosa que todas las que están para abajo, si el sujeto puede contestar una cosa en una pregunta y puede contestar lo contrario en otra, entonces normalmente tiende a contrarrestarse y a veces vemos unos resultados bien extraños. En cambio, en la prueba de valores, eso jamás va a ocurrir por la forma en que se llena el protocolo. Entonces vale la pena aprender esas cosas. Y les queda a ustedes, por ejemplo, digamos que ustedes van a trabajar a una institución y les piden al psicólogo que cree una prueba para evaluar alguna situación en específico. Entonces tienen aquí un montón de ejemplos de un montón de tipos de pruebas que les pueden ayudar, por lo menos en la parte estructural o en la parte de la validez de que los resultados salgan con cierto orden o para que lo puedan utilizar. Cuando yo estaba llevando medición 4, que era la última clase de medición, yo creí que me iban a enseñar a hacer mis propias pruebas psicológicas. Y realmente hasta después de la maestría me di cuenta que es una cosa increíblemente difícil de hacer. ¿Por qué? Porque las técnicas para desarrollar pruebas se han adelantado tanto y han mejorado tanto. Realmente está bien, bien adelantado todos los procedimientos y todas las técnicas para garantizar que funcionan, que realmente se ocupa sacar estudios posteriores para poder hacerlo bien. Y créanme que o se dedican a sacar pruebas de evaluación de conocimiento, o se dedican a sacar pruebas de habilidades o inteligencia, o se dedican a sacar pruebas de personalidad, o se dedican a sacar otro tipo de características psicológicas, porque es bien difícil aprender a sacarlo todo. A la única persona que un profesor que tuvimos que era croata, dice que él había desarrollado más o menos unas 35 pruebas a lo largo de su vida y dice que las peores pruebas, que él las detesta y que jamás quiere volver a trabajar en eso, son las pruebas de personalidad. Ok, fíjense bien, esto es un montón de trabajo. Esto va a requerir que los exámenes teóricos, puede ser, no lo estoy diciendo que vaya a ser, puede ser que por cuestión de tiempo o por lo apremiante se vayan en línea.
para que ustedes lo puedan hacer un fin de semana y no perdamos horas clase. Pero eso lo vamos a programar y realmente creo que es necesario que se vuelvan a entrenar a hacer exámenes presenciales, que vuelvan a hacer exámenes como eran los exámenes de verdad, sin el libro abierto en el celular al lado y sin copiando las respuestas de un material, sino que ya a puro conocimiento y a su interpretación de lo que ustedes saben. O sea, solos. Y el examen práctico, ese sí se puede dejar. Yo les puedo mandar el examen práctico. Dependiendo de cómo vea que avanzan, digamos, si hoy es el día que estamos viendo la parte práctica y le pregunta a uno de ustedes, digamos, le pregunto, David, cómo se obtiene la puntuación de aptitud académica? Y David no me puede contestar algo que ya vimos en clase y que se supone que ya debe hacer. Entonces, eso me da a entender que no ha estudiado todavía. Y después le pregunto a Harry, después le pregunto a Blanca, después le pregunto a Cintia, y de pronto veo que 5 o 6 personas no me contestan, entonces ese examen tiene que ser presencial. Lo tienen que hacer enfrente de mí, porque denota que no van avanzando en sus clases y que si van a ser evaluados y van a pasar a sus siguientes niveles porque pueden hacer las cosas. Los exámenes prácticos normalmente les doy una hoja, un protocolo de respuesta que ya se llenó de un sujeto. Yo ya tengo el protocolo de respuesta calificado y el informe hecho y ustedes simplemente tienen que venir y demostrar que pueden hacer el procedimiento. Desde la obtención de la puntuación directa, o sea, cómo se califica el protocolo, hasta el desarrollo del informe. Entonces los exámenes prácticos van. Digamos, para la segunda unidad, el examen práctico es un caso de DAT y un caso de PMA. Normalmente eh, esto no es corto. Y ustedes, al ser nuevos, se ponen bien nerviosos. Y como solo vamos a poder ver uno o dos ejemplos por cada una de las pruebas de cómo se hace, se van a poner todavía más nerviosos. Y el día del examen, a veces se les olvidan los materiales, a veces tienen que pedir cosas prestadas. Y no es por venir y reclamarle a los alumnos, pero llegan a abrir el manual por primera vez en el examen. Entonces, normalmente en una hora no lo van a hacer. Un informe de DAT, si ya está aplicado, ya tengo la calificación, se llena en media hora, se califica y se hace el informe en media hora, algo bien fácil de hacer. Claro, para esto hay que estar preparado, para esto hay que haber practicado un par de ejemplos antes, para esto tengo que tener todos mis materiales ya en orden y ser sumamente diestro a la hora de manejarlos. Pero ustedes son estudiantes universitarios, tal vez en media hora no lo hacen. Y como son dos, tal vez en una hora no lo hacen. Tal vez lo hacen en dos. Ok, ya he puesto exámenes en horario clase, en clases de 2 horas como esta, y normalmente cuando se acaba el tiempo, no van, pero no han terminado, pero ni la calificación de la primera prueba. Si lo hacemos, el examen práctico lo hacemos en un horario clase, digamos, de 7 a 9, y digamos que no arrancamos a las 7 en punto, sino que arrancamos a las 7:05, y que todavía me llega alguien tarde por allá y entra a las 7:07, 7:10, y se acabó el tiempo, digamos, faltan 5 para las 9, vamos a tener un grupo de estudiantes pidiéndonos el aula. Entonces, cuando nos estén pidiendo el aula, yo no voy a hacer nada más que venir y el que no entregue su examen, quédese con él como recuerdo. ¿Por qué? Porque el tiempo no nos ajusta para esos exámenes prácticos. Entonces, posiblemente los exámenes prácticos los vayamos a hacer un viernes o un sábado. No por mí. Yo por mí que lo hagan en 2 horas y por mí que lo hicieran en 2 horas, para mí sería lo mejor. Va a ser porque el tiempo no ajusta. Entonces no nos haga un examen tan largo, Liga, hágalo en dos partes. Si, créanme que lo he probado. He hecho una primera parte del examen del DAT un día y el examen de PMA el otro, y me ocurre lo mismo. Si les doy 2 horas, tardan 2 horas, y les doy 4 horas, tardan 4 horas, y si les da 8 horas, tardan 8 horas. Entonces sí tengan pendientes aparte. Y desde que estamos en pandemia, lo que ocurre es que alguien hace el examen y se lo comparte a todos sus compañeros, y después cuando todos me mandan los resultados y el error que tiene uno lo tienen todos, no puedo hacer nada al respecto, no es prohibido que se copien los exámenes, especialmente si es tipo virtual, no puedo evitarlo, pero tampoco puedo evitar y ponerles el mismo error a todos y ponerle la misma calificación a todos. Ok, entonces, como esto es bien tardado, esto es bien quemado, esto con el tiempo vamos a salir como quien dice con la soga al cuello, llevan otras clases bien difíciles que es psicodiagnóstico 2. ¿Quiénes llevan psicodiagnóstico 2? ¿Quiénes matricularon psicodiagnóstico 2 este periodo? Yoli. Ok, 6. Yoli. Me imagino que más. Fíjense bien. La broma que les hago a los alumnos es esto. Van a pasar medición 4 o van a pasar psicodiagnóstico 2. Yo me tengo que poner de acuerdo con los profesores de psicodiagnóstico 2 para no poner examen la misma semana, para no pedir práctica la misma semana, pero resulta que conmigo ustedes se van a estar reuniendo prácticamente
todas las semanas. Esto no me lo estoy inventando yo, esto no lo saqué en ningún lugar. En el programa de clases oficial de la clase de medición 4 sale que ustedes tienen que hacer 3 horas prácticas a la semana. Aunque la clase diga que es de 4 unidades valorativas, realmente si tiene 4 teóricas y 3 prácticas, debería ser una clase de 7 unidades valorativas, pero en el programa solo sale de 4. Pero sale esta parte. Las aplicaciones de las pruebas no las podemos hacer en hora clase, porque van a ser más o menos como 14 días clase. 14 días clase es el equivalente a la mitad de un parcial. Si yo utilizo la mitad de un parcial para las aplicaciones de las pruebas, prácticamente vamos a tener que venir y quitar que la mitad de las pruebas. Tampoco puedo venir y los exámenes prácticos incluirlos en una clase, porque son demasiado largos y no hay ningún beneficio en la parte de nota. Ustedes lo que va a salir es que van a salir bien reventados. Y es una práctica que yo vengo haciendo desde antes de la pandemia, que es sumamente importante, es que antes de que ustedes se entreguen una tarea, revisamos si esa tarea ya está hecha y si esa tarea está bien hecha. A mí de nada me sirve y a mí en nada me ayuda revisar una tarea incompleta, que no esté bien hecha, que quieran entregarla mala, mala. Ustedes me entregan una tarea mala, yo les voy a dar una calificación mala. A mí lo que me interesa es que ustedes sepan hacer las cosas. Sí me interesa que tengan una buena nota, pero no es esa mi prioridad. Mi prioridad es que ustedes aprendan a hacer bien las cosas. Entonces, la forma de aprender a hacer bien las cosas es revisando y probando. Primero hay que hacerlas en tiempo y en forma, y después vamos a tomarnos un poquito de tiempo extra y vamos a tratar de revisar las tareas antes de que ustedes se entreguen, especialmente los primeros informes. La persona que me entrenó a mí me dice que por qué hago esto, y le digo yo que la eficiencia y la calidad del trabajo lo recibo al final. Si yo recibo un mal informe de entrada y recibo en la segunda unidad otro grupo de informes malos, por supuesto que al final espero ver estos informes malos, pero si el primero lo corregimos, el segundo lo corregimos, normalmente el informe integrado, que es la nota más cara y es la nota más importante que ustedes tienen en esta clase, viene ya todo corregido y viene todo bien hecho. Entonces vale la pena tomarse esas horas extras. En esta primera semana que vamos a estar teórica, no vamos a gastar estas horas prácticas. Pero después va a haber una semana, especialmente cuando estemos con el DAT, que vamos a tener que venir e ir 3 días continuos a la universidad extra clases para poder venir y salir con esa aplicación de pruebas. Como esto es bien complicado, fíjense bien, aquí están escrito toda la metodología que siempre se ha utilizado. Esto todavía no lo he ajustado. Aquí está toda la metodología de cuál es el horario, dónde nos vamos a ver, cómo vamos a aplicar, qué son las asesorías, estrategias, materiales didácticos, medios de comunicación. Obligatoriamente, nuestra forma de comunicación oficial es el correo electrónico. Normalmente yo tengo los 100 correos que manda la universidad de anuncios, que la cafetería, qué día del perro, qué día del gato y todas las cosas, y normalmente son 100 correos los que manda la universidad. Cada vez que ustedes vienen y abren su team y se meten al grupo, a mí me cae un correo diciéndome, Andrea ha utilizado el enlace de Teams y está ahorita en una reunión. Entonces, por cada clase, cual que se da, se me agregaron ahorita 27 correos y llevo 3 clases. Entonces, normalmente lo que tengo en mi correo electrónico es una lista de 100 correos, 150 correos sin abrir. Normalmente es bien complicado. Yo les recomiendo que si necesitan hacer una comunicación directa rápida, utilicemos el grupo de WhatsApp. Si ustedes necesitan hacer una comunicación mucho, mucho más eh, formal, digamos, tienen algún problema específico, hay algo en que no nos podemos poner de acuerdo, entonces utilizamos la comunicación oficial para venir y dejar evidencia de que utilizamos los canales oficiales de comunicación. Pero, de nuevo, por la cercanía y por el manejo con el grupo de WhatsApp, traten de comunicarse primero por WhatsApp y después miramos si nos podemos poner de acuerdo. David y Raquel, ¿se quedaron con la mano arriba o tienen alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, pero no sé si David tiene otra. Yo puedo, pues, esperar. Empieza Raquel. Aproveche, aproveche. Bueno, mi primera pregunta, saliendo un poco del tema sobre la organización de la clase, es más que todo sobre las pruebas y las variables en una orientación vocacional. Ujú. Am, yo recuerdo que cuando estaba en último año de secundaria, nos llevaron a una disque orientación vocacional y nos Ujú. hicieron una prueba. Recuerdo que fue en Unitec, pero ahora que lo veo, fue como una prueba muy escuálida de intereses. Sí. Mire, Entonces,
Ah, puede ser que haya sido una prueba escuálida. Lo que pasa es que los intereses son pruebas son preguntas no amenazantes, como ¿a usted le gusta el fútbol o le gusta el trabajo de oficina? Preguntas de ese tipo sí. son. Entonces mi pregunta es, como usted dijo que eran 14 variables las que se toman en cuenta, y por lo que veo son varias pruebas que yo imagino que miden entre una o dos variables, ¿verdad? Pero uno cuando está como joven y no tiene como una madurez emocional y una madurez como, no sé, no tan escul- como estructurada, em, se deben de hacer o se deben de esperar de hacer este número de pruebas o solo una prueba como me la hicieron a mí es más que suficiente. Y mire cómo son esos de Unitec, son especiales. Y la carrera que le salió es una carrera que solo está en Unitec, ¿verdad? Sí, Qué extraño. ¿Quién diría que eso, que es casi como mágico? Unitec es uno ellos tienen un corte de tipo industrial, pero también son una empresa y son una compañía que a ellos les interesa es jalar gente. Normalmente ellos van a las escuelas bilingües y van a escuelas que tienen cierto estatus socioeconómico y ellos andan buscando cuál es la población que encaja mejor con ellos. La verdad es que sí se puede hacer, no tanto lo que se denomina una orientación vocacional, sino lo que se hace es un estudio de intereses. Y el estudio de intereses, las pruebas de intereses, ellos utilizan una prueba que se llama Explora, que es una prueba basada en la prueba del SDS, en donde le dan a ustedes 5 campos. La prueba funciona, sí, sí funciona, pero funciona digamos que a un 10% de certeza. La verdad es que pongámoslo así, nuestra parte vocacional, a qué nos queremos dedicar y cómo queremos venir nosotros y desarrollarnos, se viene haciendo desde que somos pequeños. Esos primeros ejemplos que tenemos de lo que es una persona en un uniforme, esas características que vemos nosotros en un profesional, eso que nos imaginamos nosotros, en el caso de los psicólogos, que el psicólogo es una persona que trabaja con un paciente acostado en un diván y uno está de espaldas de él, a las espaldas de él haciendo anotaciones. Eso es el estereotipo y el estereotipo realmente, cuando somos jóvenes, todavía no estamos suficientemente maduros en conocer cómo funciona el mundo, realmente nos ayuda a crearnos unas imágenes primarias que nos sirven de guía, pero conforme vamos creciendo, esto se tiene que ir actualizando. La situación es que también vivimos en un mundo real. A los alumnos, cuando están saliendo del colegio, 16, 17, 18 años, tienen que tomar una decisión de adultos y tienen que tomar una decisión sobre qué quieren. La decisión no es completamente al azar, aunque vamos a ver una teoría del azar de la orientación vocacional, realmente esto está basado en un montón de ideas preconcebidas, experiencias que hemos tenido, la importancia y el prestigio que eso significa para una persona, el sacrificio. Muchas personas tienen una gran capacidad y podrían ser perfectamente médicos, pero cuando ven que son 8 años y que tienen que ir a recoger bolos a la calle y que tienen que tratar unas situaciones bien duras y bien difíciles en el tipo de formación que reciben los médicos, mucha gente se hace para atrás. Y otra gente que no tiene ni las condiciones económicas, han estudiado en malas escuelas y en malos colegios, están tan enfocados, aunque no estén preparados, están tan enfocados que eso es lo que quieren, que se meten a carreras como medicina, arquitectura, ingeniería, derecho. Entonces, sí hay un montón de cosas que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, ¿con una prueba se puede hacer completa orientación vocacional? No, sería algo como poco confiable. sí. Entonces una buena praxis, lo que está llamada es por lo menos una prueba que le toque personalidad, intereses, cultura y habilidades. Ujú. Fíjense, normalmente venimos nosotros y toda la parte, por lo menos para lo que es vivir en Occidente, para lo que es vivir en América, en Honduras, digamos que es el tercer país más pobre de la región, o el segundo, o el primero, a veces cambia a veces gana, a veces queda en tercero. Inclusive aquí en estos países, toda nuestra formación profesional la hacemos a través de un método educativo. O sea que la forma de profesionalizar a alguien en países como Honduras es que reciba una formación educativa. Entonces, una de las primeras cosas que tomamos en cuenta es que el sujeto tenga cualidades educativas. Aprender apoyándose en lecciones, clases, libros y saber cómo lidiar con esta parte del aprendizaje formal. Después evaluamos qué habilidades innatas tiene el sujeto más desarrollados, que ustedes tienen todo el pregrado son 2, preescolar son 2, más 6 de escuela son 8, más 5 de colegio son 13 y más 5 de universidad son 18 años tienen ustedes de estarse formando, desarrollando sus habilidades, especialmente las habilidades formales.
Entonces, a unos se nos ha hecho más fácil desarrollar unas y a otros se les ha hecho más fácil desarrollar otras. Entonces, buscamos innatamente qué es lo que el sujeto se le ha hecho más fácil desarrollar. Y a través de esta evaluación de las habilidades, podemos ver dónde el sujeto se le puede presionar más o dónde al sujeto se le va a hacer más fácil qué cosas. Tenemos a un estudiante con unas habilidades innatas y después nos dedicamos a evaluar solo personalidad. En esa parte están los intereses y tratamos de ver, según los rasgos y las estrategias de adaptación que tiene el sujeto, dónde se perfila mejor. Normalmente, cuando hacemos el informe final, le damos 5 carreras, 5 opciones de carrera que están relacionadas con inteligencia, habilidades y personalidad, y le damos 5 carreras secundarias que también tienen cierta relación con lo que el sujeto puede hacer. Entonces, no le decimos, esta es tu carrera, sino que le decimos, estas son todas las opciones donde usted se podría desempeñar. Entonces, no damos una carrera en específico, sino que damos alguna especie de lista que va a estar como estructurada por áreas, campos o profesiones específicas. Y solo una pregunta más. Para que no se preocupe. Con estas pruebas que usted dijo que los baremos no eran hondureños, no pude lograr escuchar cuáles eran estas dos, pero ¿son confiables de utilizar? ¿Usted las recomendaría para usarlas en una vida profesional futura debido Y, a que no hay y mucha confiabilidad? mire, ve, nosotros tenemos una situación aquí muy especial. Aquí en Honduras trabajamos con lo que tenemos. En el caso de que de pronto aparezcan baremos hondureños, lo único que va a cambiar usted es una tabla por otra, pero sí tenemos que tomar en cuenta, digamos, las pruebas de habilidades, las dos primeras son baremos españoles. Uno, baremos españoles de los años 90 y la otra, baremos españoles del año más o menos cerca del 2004-2005. Y los españoles tienen una formación educativa mucho, mucho más avanzada que la que tenemos nosotros. Entonces, nosotros, al igual que las pruebas de inteligencia, sabemos que si un estudiante de nosotros tiene una buena calificación, posiblemente eso significa que el sujeto puede hacer más. Em, Fíjense que qué lástima, porque solamente durante 10 años aquí en Honduras se empezaron a actualizar las pruebas y de pronto eso se perdió. Es bien caro, es bien difícil y ocupa apoyo, dinero, tiempo, que son las 3 cosas que la gente menos tiene aquí en Honduras. Mire, ya hay 2 pruebas, el PMA por ahí tiene baremos, el 16PF fue la tesis que yo hice de maestría, baremar el 16PF para población universitaria, del 2019 son los baremos. Ya están a punto de vencerse, ya se van a vencer en un par de años. Em, ¿Qué otra prueba tiene baremos? Unas tienen baremos mexicanos, unos tienen baremos estadounidenses, unos tienen baremos españoles, y realmente no es confiable. Eso está escrito en piedra, como en 10 lugares diferentes. Si no tenemos baremos de un lugar, realmente no son confiables al 100%, pero es lo único que tenemos. Si no, no podríamos utilizar ninguna de estas pruebas. Si manejáramos esa regla al 100%, prácticamente no existirían pruebas en Honduras. Entonces nos vamos a quedar con esa información y con esa información vamos a hacer nuestras inferencias. Pero ya van a ver ustedes los resultados. En mi tiempo, cuando aplicaban las pruebas de DAT y de PMA, la mayoría de la gente salía en la media. 5 años después, la gente seguía saliendo en la media. Todos los estudiantes universitarios, uno salía bien arriba, unos 3 4 por cada grupo salían bien arriba y unos 3 4 salían bien abajo, pero la mayoría de la gente estaba a más o menos una desviación estándar de la media de los baremos españoles. 15 años después, puchica, casi nadie llega, que aparezca un percentil 40, más bien dan ganas de aplaudir. Pues. Algo ha pasado y esa investigación se ha hecho durante un par de años en la Universidad Nacional y no se sabe exactamente qué es todavía. Se tienen un montón de hipótesis de cuál puede ser la problemática, de por qué ya no funcionan estas pruebas con los estudiantes universitarios, pero ustedes pónganlas a prueba, vamos a revisarlas. Eso es algo muy importante, la experiencia de saber qué dice una prueba de uno. Vean, aplíquensela, siéntanse que dice el resultado de ustedes y una vez que ustedes vean ese resultado, digan, yo estoy de acuerdo con este resultado, realmente sí me está describiendo a mí. Ahora, tal vez no con un percentil 5, posiblemente sea un percentil 20 o un percentil 30, pero un percentil 5 no soy. Puede ser que eso sí varíe, pero digamos, en el caso de las habilidades mecánicas, yo vengo de un ambiente donde todos somos varones, hasta mi mamá es sumamente masculina, y a nosotros en mi familia siempre nos ha gustado desarmar todo, arreglar el carro, trabajar con madera. Entonces, esas habilidades mecánicas, manuales, en mi familia, en mis hermanos y mi familia las hemos desarrollado bastante.
digamos que a mí en esa prueba me hubiera salido que no tengo habilidades mecánicas, entonces hubiera dudado de la prueba, pero sí, sí me salieron. Las que donde más fallas tenía en la época que estaba llevando yo medición 4, donde más me tenía problemas era en la parte del manejo ortográfico y de las reglas ortográficas del lenguaje. Entonces, ahí me salió bien bajo. Entonces, sí, tal vez el número exacto no sea confiable, pero la tendencia y la clasificación sí estaban dentro, por lo menos desde mi apreciación, estaban desde lo correcto. Y cuando veamos estas contradicciones en los resultados, a veces una prueba nos dice que somos muy buenos en una cosa y la otra prueba nos dice que no lo somos. Les voy a enseñar cuáles son los criterios que se toman para saber cuál resultado es el más confiable de los dos. Gracias, Nico, perfecto. De nada. David, Diga, Lickwood. es que tenía la mano levantada, David. No, era para los que habían matriculado psicodiagnóstico 2 este periodo, pero Sí, la olvidé. Ah, sí. Van a sufrir, señores. Psicodiagnóstico 2 es una clase pesada y psicodiagnóstico 2 ustedes llevan caso y es presencial, ¿verdad? Este periodo. Y si la metieron con la licenciada Barrantes, yo siempre le cedo a ella porque ella tiene más o menos una filosofía parecida a la mía. Les va a querer enseñar todo y les va a querer enseñar bien. Ahora, a diferencia de cómo trabajo yo, la licenciada Barrantes es una persona que si ustedes le entregaron esa tarea hoy, mañana la tienen lista, esa tarea revisada y calificada y ya con todas las marcas hechas y habidas y por haber. Ella trabaja de una forma mucho más disciplinada. Entonces, en esta parte normalmente me pongo de acuerdo con ella para venir y que no nos interfiramos con las partes de horarios extra. Ok. Volviendo aquí. Entonces, como esto está empezado, yo realmente me parece una pérdida de tiempo venir y dedicarle 15 minutos a una clase a pasar lista. O venir y porque ustedes me llegan tarde, voy a hacer que pierdan una clase de 2 horas porque llegaron una hora tarde. Si ustedes por alguna razón no pueden llegar a tiempo, por alguna razón no pueden llegar a su clase, por alguna razón no pueden presentar una tarea, con lo difícil y con lo importante y a la altura donde están ustedes en su carrera, no lo pueden hacer, yo voy a entender que es algo muy prioritario que les ocurrió a ustedes que está interfiriendo con sus clases y eso lo voy a entender como algo normal de la vida adulta. No todo el mundo puede venir y manejar todo de forma exacta, no todos van a tener el apoyo para venir y les faciliten o les ayuden y eso lo voy a tomar yo como algo normal. Si ustedes por alguna razón no pueden asistir, no necesitan excusarse, no necesitan venir y presentarme ningún documento ni em, ninguna excusa médica ni nada por el estilo. No porque no sea oficial, no porque no la universidad pide que sea obligatorio que se presenten estas cosas. Lo que pasa es que yo prefiero venir y avanzar en las clases y que avancemos todo lo que podamos en los temas y ustedes ya están a sabiendas de que si ustedes no pueden asistir a una clase, ustedes no entregan una tarea, quienes van a salir perjudicados son ustedes. Entonces, yo no paso lista, yo no quito derecho, yo no ando preguntándoles si van a venir o no van a venir. Prácticamente no los ando chineando en esa parte. Y, y no necesitan tampoco estarme presentando nada. Digamos, si viene Blanca y me dice, mire, licenciado, fíjese que tuve un problema y no pude entregar la tarea, yo le voy a decir, si no se preocupe, esas cosas pasan. Siempre voy a tener un espacio abierto para entregas tardías. Traten de avisarme con tiempo para que por lo menos esté al tanto. Vieran qué triste es que a final de periodo aparezca alguien. Lick, yo no he presentado nunca ninguna tarea y no he hecho ningún examen y quiero saber cómo voy a hacer. No tengo respuesta para ese tipo de... Y siempre ocurre. Lick, fíjese que esta semana tengo una cuestión muy importante de mi trabajo y no voy a poder asistir en la semana del informe final y de entrega final. Y quiero saber si lo puede entregar. Sí, lo puede entregar al siguiente periodo. Entonces, hay cosas que se pueden arreglar, hay cosas que no se pueden arreglar, si eso es parte de la vida de adulto. Entonces, manejen ustedes su propia responsabilidad, ustedes ya saben cómo comportarse, ustedes ya tienen un estilo de afrontamiento, de cómo resolver problemas, cómo ser eficientes, cómo ser buenos estudiantes, cómo sacarle provecho a sus clases, eso ustedes ya lo tienen. Siempre les voy a recordar, entreguen sus cosas a tiempo, siempre les voy a estar pidiendo dónde están sus materiales, dónde están lo que tienen que tener. Y aunque a veces me exaspere, a veces me enoje, no tomo ninguna eh, condición ante ello. Sí les voy a pedir que lo que veamos en clase y lo que veamos en clase eh, permítame que
Karen tiene su micrófono abierto y parece que está comiendo churros. Lo que vemos en clase y lo que está en clase, eso no lo van a encontrar en ningún manual. Hago la misma filosofía que he tenido en todas mis clases. Mi trabajo no es contarles costillas a ustedes, ni tampoco soy el patrón de ustedes que estoy viendo si hacen o no hacen su trabajo. Eso es, quienes van a recibir el beneficio de su trabajo son ustedes. Mi trabajo siempre lo veo como, ¿qué hago? O cómo facilito que ellos puedan venir y sacar todos sus temas y todas sus clases y puedan aprender lo que tienen que aprender. Esa es la mentalidad que utilizo para clases. Cómo hacer un informe, una mañita aquí de cómo redactar, un detalle allá de cómo calificar, esas cosas no lo van a encontrar en ningún manual, sino que esas son cosas que la escuela ha desarrollado y que los que trabajamos en la escuela, en esta área, hemos aprendido a lo largo de muchos años. Entonces esa es la información que se les transmite a ustedes. Entonces muchas de las cosas que vamos a ver en clases no están en los manuales. Entonces de ahí viene la importancia de la clase. La Universidad Nacional a ustedes solo les da dos cosas. Es una universidad pública, es una universidad relativamente gratuita. Claro, ustedes tienen que agenciarse todos los materiales, ustedes tienen que pagar toda la logística de ir, comer, sobrevivir, que no los maten y no los asalten en el camino de ida y vuelta. Eso lo tienen que cubrir ustedes. Y las únicas dos cosas que les da la universidad es un espacio físico. En esto que estuvimos en pandemia, les dio un espacio virtual, un espacio físico para que puedan recibir sus clases y les tiene contratado a un maestro para que los acompañe. Eso es lo único que les va a dar. Y hay que sacarle provecho a eso que nos da. UNITEC creo que les da charlas y creo que UNITEC también les da orientaciones vocacionales muy especiales y les da asesoría psicológica también en caso de que se sientan mal o se sientan tristes. No es que la universidad no los dé, pero allá parece que los obliga a que lo hagan porque si no los departamentos desaparecen. Ok, entonces, en el manual, eso lo estaba haciendo, es porque aquí están mucha información de cosas bien obvias. Vaya, foro no vamos a trabajar este periodo, no da tiempo de estar trabajando foros con ustedes. Tienen tanto trabajo y tienen tantos informes que realizar que no los voy a poner a hacer un foro. La videoclase en este tiempo estaba trabajando con Zoom. Zoom me dejaba grabar la información, pero de tantos videos que grabé, me arruinó mi disco duro donde tenía 5 años de trabajo, especialmente todas las cosas de maestría. El disco duro cuando se llenan tienden a arruinarse, así que si tienen un disco duro, vacíenlo con mucho cuidado y háganle copia a todo. Las normas de clases, esto yo no lo manejo, me parece completamente no aplicable a adultos de su edad. Adultos de su nivel no es aplicable, que si ustedes pierden 4 clases, pierden derecho a hacer sus exámenes. Si ustedes no pueden asistir a sus 4 clases, posiblemente en ese examen les va a ir bien, bien mal. Entonces, ya de por sí perdieron sus clases, no aprendieron el conocimiento y después les van a poner una nota de 20 en un examen, me parece como doble castigo que no tiene ninguna funcionalidad. Vamos a trabajar mucho lo que es la parte del formato y cómo se tiene que entregar. Quito muchos puntos y mucha gente pierde muchos puntos a lo largo de todas sus evaluaciones de medición 4 porque no siguen el formato de clases. Se les dice, mire, se entrega el informe así, con esta letra, de esta forma, en este orden, y mucha gente hace lo que quiere, entonces normalmente ahí va una penalización. Los exámenes van a ser presenciales y les quiero enseñar esta parte de acá. Esto aquí. Esto fue lo mismo que les enseñé en la hoja de Excel. Entonces, cuando lo tengo listo y lo tengo puesto hasta acá, estas son las puntuaciones de las notas de ustedes. Esto normalmente no cambia. Claro, digamos, el test map no salió bien, no lo pudimos entregar, nos hizo buena revisión, puede ser que se cambien 5 puntos y los 5 puntos se pasen al examen. En este caso, el primer examen es solamente teórico, el otro es teórico práctico, el tercero es teórico práctico, el cuarto es teórico práctico y en la quinta unidad no hay examen. Entonces, las actividades, que es lo que tienen que ver, normalmente es lo que tengo que entregar. Aquí están las fechas, esto es una foto. Esto no lo he colocado, lo tengo en la computadora de la universidad, pero ya está puesto. Sí necesito hacer unos ajustes importantes con su clase. Necesito hacer unos pequeños ajustes que va a variar mucho de este cuadro que tengo aquí. En virtual es mucho más cómodo y mucho más rápido la parte teórica, pero era imposible hacer la parte práctica. Entonces necesito volver a reacomodar la parte práctica, entonces posiblemente las fechas de la semana vaya a cambiar. Y nada, sus fechas de exámenes, sus fechas de entregas y lo que tienen que ustedes ir entregando para que aquí lo tengan para que vayan haciendo un checklist de si ustedes van entregando las cosas a tiempo. Aparte de eso, quedan en el aula virtual. Entonces, prácticamente eso sería lo de clase. Tenemos todavía un poquito de tiempo para que discutamos lo del manejo de pruebas, cómo se va a sacar. Fíjense bien con las pruebas. Todas las pruebas de ustedes ya están digitalizadas. Y todas, a excepción de una,
se pueden sacar, se pueden imprimir. Las pueden imprimir ustedes o las pueden fotocopiar y no pasa absolutamente nada. Sí les recomiendo encarecidamente que tengan sus manuales. Ahora, si ustedes ya aprendieron a trabajar muy bien sus manuales de forma digital, no es necesario que los impriman. Claro, en el día del examen van a tener que llevar impreso sus, sus baremos, los baremos con que sacamos las calificaciones, porque permitirles que usen el celular o que usen la computadora, eso no era una práctica común. A menos que les mande a hacer, si les mando a hacer el examen en casa o si se los doy un jueves para que lo entreguen un lunes, entonces esa es otra historia. Pero, por lo menos en mi caso, o como era antes, yo aprendo mejor con el manual en mano. Me es más cómodo tener el manual, hacer mis propios subrayados y andarlo cargando y en cualquier momento que me puedo sentar en cualquier lugar, abrir mi manual y ponerme a leerlo, me era más cómodo en mano, aunque era más grande y ocupaba más espacio y se deterioraban bastante. Si ustedes pueden venir y manejar todo a través de un celular, pues vivan las generaciones modernas. ¿Qué más? Los protocolos de respuesta y las hojas de preguntas tienen que tenerlas impresas, las ocupan físico, porque el día que la vayamos a aplicarlo de forma presencial, no lo vamos a aplicar de forma virtual. Las primeras 4 pruebas, esas vamos a tener que reunirnos en la universidad, en un día, en un lugar, en un aula, normalmente es jueves, viernes y sábado para la primera prueba, y ustedes llegan con todos los materiales listos. Nos reunimos un día antes, tipo virtual, podríamos hacerlo virtual o podríamos hacerlo ahí en la universidad o tomarnos los últimos 15 minutos de una clase antes de que nos vayamos a reunir para que revisemos que todo el mundo tenga los materiales y que todo el mundo ya esté familiarizado con los materiales y que no los vaya a olvidar el día de la aplicación. Ahora, todas las pruebas, a excepción de una, la pueden sacar con calidad mínima de reproducción, fotocopia o impreso ustedes pues, en las impresoras que tienen en su casa. La única prueba que es a colores y que necesita una calidad de alto nivel es el DAT. ¿Por qué? Porque vienen unas figuras y unos dibujos. Lo voy a mostrar para que. Vienen unas figuras y unos dibujos de que si están mal sacados, si están movidos o si están borrosos, no van a poder hacer los ejercicios. A ver, cuadernillo de preguntas número 2. Este es el protocolo del DAT. Esto alguien me hizo el favor de escanearlo, pero si ustedes se fijan, se ven unas transparencias al final. Porque quien lo escanearon de una prueba que tenía las hojas eran bien delgaditas, entonces se hacen transparencia, entonces no siempre estorban. Esta parte que es lectura, esto que ustedes leen aquí, esto ustedes perfectamente lo pueden tener en blanco y negro y no va a pasar nada, no va a haber ningún eh, problema hacia la parte que es solamente letras o palabras. Pero más adelante salen unos ejercicios en donde si se interfiere, fíjense bien, aquí no se ve ninguna transparencia de fondo. Pero digamos, si hubiera una transparencia en el fondo que interfiere con esta calidad de impresión, entonces la prueba no se podría aplicar. Y estas no son de las que se arruinan. Las que se arruinan son estas. Estas, miren, los detalles que tiene que tener en eso. Dije, ¿cuál de estos remolcadores arrastra más fácilmente la barcaza a través del canal? Entonces, digamos que no se pueda ver bien, que no se vaya a ver esta línea de arriba o que se vaya a ver montada con una línea de fondo. Ya les voy a enseñar. Tenía uno que estaba malo, pero lo borré. Ya les voy a enseñar dónde se ven. Aquí, en este de las sombras. Ah, pues entonces ya no tiene errores este. Entonces, si ustedes se fijan, se buscan que tengan pequeñas líneas sombreadas. Y estos son los fáciles. Estos que son más difuminadas las sombras, es más difícil poderlas ver. Entonces, si esto está mal sacado, a ustedes les va a salir mal la prueba. Entonces, aquí sí hago la exigencia. Y la prueba, como un método de protección, está hecho en azulito para el nivel de ustedes y en verde para el otro nivel. Entonces, normalmente, eso me sirve a mí eh, para poder diferenciar que están utilizando el manual correcto. Entonces, fíjense bien aquí qué delicado es esta pequeña sombra que viene aquí. Este está aumentado en 1200 veces del tamaño. Más o menos, así es como se miraría el dibujo. Entonces, es bien, los detalles son bien mínimos. Fíjense bien aquí el detallito aquí en la pequeña sombra aquí en D. Miren la sombra aquí cómo queda. ¿Ven? Este tiene una inclinación desde este punto a este punto de aquí arriba. Si ustedes se fijan, a tamaño de 100 casi no se nota. Y puede ser que esa sea la clave que ustedes utilicen para responder el ejercicio. Entonces sí se necesita de buena calidad.
Entonces, por los materiales no se preocupen. Todos los materiales ya están digitalizados de todas las pruebas. Me parece que hay que la última, como no se termina de dar, esa creo que no está. Pero también en la universidad, y ahorita ya están hablando y ya están mandándome mensajes preguntándome cómo está la situación, hay un montón de personas que clonan las pruebas. Pueden ustedes tener todas las pruebas, inclusive el Raven, si no tienen el APM, el avanzado serie 2, creo que salen como por 1000 empiras. No estoy seguro realmente cuánto sale. Y también las venden de forma individual. Y también hay un montón de personas que sacaron las pruebas, que no les interesa esta área y normalmente las tienen ahí con un precio de venta bien, bien bajo. Las pruebas son de uso académico, entonces las pruebas ya vienen de por sí con cierta calidad baja, pero vienen en sus bolsitas, vienen con resorte, vienen con pasta dura para protegerlo, les vienen 5 copias del protocolo de respuesta y normalmente les viene uno o dos cuadernillos de preguntas. Entonces, vale la pena tenerlo. Facilita mucho el aprendizaje tener todas sus pruebas. Entonces ustedes compran todo el paquete de pruebas. Para la primera unidad solo cargan 2, para la segunda unidad solo cargan 2, y las otras son bien chiquitas y bien cortitas y en un solo folder les caben todas las otras pruebas. Entonces, si pueden conseguir ustedes a través de los clonadores de pruebas que tenemos ahí en la facultad, créanme que les va a facilitar un montón de trabajo. Ahora, si no, van a tener que ustedes armarlas y crear ustedes las pruebas. Esta es la prueba más larga. Esta es la prueba que más hojas tiene. Si ustedes le sacan pluma a esta prueba, que son 55 páginas, menos, solamente son como 50, y tenemos unas páginas en blanco ahí que no, aquí al principio van a ver una página en blanco. Hay unas páginas en blanco que no son, pero pónganle a 5 lempiras cada hoja. Viene saliendo más o menos 3/4 del valor de la prueba clonada. Entonces, sí, y la prueba clonada le viene con todos los materiales y ordenadito y cuidadito. Por ahí hay unas hojas en blanco, no recuerdo, pero hay unas hojas en blanco por ahí. Entonces, todas sus pruebas están. Solamente esta tiene ese criterio de la calidad, hay que mantenerla, y es con esta con la que empezamos. Entonces, vayan haciendo sus presupuestos, vayan sacando los materiales. Cuando estemos con la prueba de data al principio, lo primero que voy a hacer es mandárselas para que vean. Y ahorita ustedes tienen que organizarse, ver cómo se facilitan ustedes materiales, hablen con otras personas que hayan llevado la clase y vayan viendo cómo se pueden ustedes facilitar los materiales. Lick, es que a mí quedaron de prestarme la prueba y la van a venir a dejar aquí el día de la aplicación. Pídanle a la gente que si van a trabajar así, que le lleguen a tiempo. El día de la aplicación, definimos una hora y lo más que podemos hacer espera para el día de la aplicación, ya que van a ser 25 personas más o menos en promedio las que van a llegar, son 5 minutos de espera. Entonces sí es importante. Las aplicaciones vamos a ponernos de acuerdo entre todos y tienen que ser bien puntuales. Van a ser 3 horas el primer día, van a ser 3 horas el segundo día y van a ser 2 horas el tercer día. Esa es una jornada larga, una jornada bien cansada, que solamente es jueves, viernes y sábado. Y de ahí para allá, todas las demás pruebas son pruebas de 1 hora. Ninguna se vuelve a pasar de la hora. Pero ¿qué es lo que hacemos? Aplicamos la prueba. Digamos, si la prueba del PMA dura 1 hora exacta de aplicación. Pero en lo que la gente llega, en lo que se busca el aula, en lo que se organiza, entonces le damos unos 15, 20 minutos previo a la aplicación. Vamos a tratar exactamente 1 hora en aplicar una vez que comencemos, y los 40 minutos, 30 minutos que queden después es para que se les enseñe para que ustedes puedan calificar y ese mismo día se vayan ya con su prueba calificada a trabajar en el informe. Ok, eso sería para lo del día de hoy. ¿Alguna duda? Hasta el momento ninguna. Ok. Les mando 2 capítulos, es para que Que nos... le- ah, Ajá, dígame. Los voy a volver a mandar porque veo que hay gente que ingresó después. Ahí veo una persona que... Entonces, fíjense bien. Tenemos el capítulo 3 y el capítulo 4. Solo lo localizo también. Entonces, lo estoy enviando de nuevo porque entró una persona después. Están en el campo virtual también. Entonces, fíjense bien. El capítulo 3 de la orientación vocacional son todas las teorías y tiene un enfoque bien específico. Déjenme que lo voy a presentar en... Aquí puedo verlo mejor. Está la OV, variables.
2022. Entonces, quiero enseñarles esta lista. Esta es la parte teórica. Aquí es. Estos son todos los enfoques y todos los avances históricos por autor, por tema y por área que se ha desarrollado a través de la orientación vocacional. Me tocó hacer la supervisión de un maestrante que quiere hacer una prueba de orientación vocacional a través del razonamiento mecánico para los estudiantes que están ingresando a la UPN en la especialidad de artes plásticas y de taller. Entonces, la gente, como solo lee por encima, el maestrante solamente me dijo que los enfoques que existen para la orientación vocacional solo son estos. Estos son los primeros enfoques y este enfoque fortuito y del azar ni siquiera funciona ya. Funciona solo para un cierto tipo de casos y tampoco es, eh, eh, desde el punto de vista de la orientación, no es funcional trabajarlo de puro. Los enfoques económicos y los enfoques sociológicos, esos jamás los vamos a poder sacar de nuestra variable humana. Nuestra cultura y nuestra sociedad siempre van a tener un peso bien determinante en quiénes somos y qué es lo que podemos hacer, así como nuestra parte económica. Y los enfoques de rasgos psicodinámicos, de necesidades, de conceptos de sí mismo, del desarrollo y del enfoque evolutivo, estos enfoques quedaron completamente desplazados por una serie de enfoques que son mucho más modernos. Y miren a qué se refiere moderno, 1956, 1978, 1976. Entonces, realmente, y estos enfoques son globales integrales, son enfoques sistémicos que tienen una visión mucho más amplia y mucho más compleja de qué es la orientación vocacional. Entonces, en este material, ustedes tienen toda esta información. Les recomiendo que le den una lectura tranquila, ahorita que están relativamente relajados, que no tienen nada que hacer. No es que no tienen nada que hacer, que no tienen nada con mucha presión por hacer. Entonces que le den una lectura para que tengan ese concepto teórico amplio y general de la orientación vocacional. Léanlo hasta el final. Sí, hoy leo una, si solo son 20 paginitas, un estudiante universitario, 20 paginitas las lee en 40 minutos máximo. Y no necesitan ponerse a leer para hacer ya su resumen para prepararse un examen. Le den una lectura rápida, una lectura de arriba abajo, para que ustedes y puedan venir y tengan una visión más amplia y más general. Esto lo vamos a ir viendo en clase, esto lo vamos a ir detallando poco a poco. Y después, en el otro capítulo, capítulo 4, aquí es la continuación del capítulo anterior. Allá se explica la parte teórica y la parte conceptual, y aquí se explican cómo se han manejado estas variables y la importancia de manejar estas variables. El problema es que aquí dicen unas. Y ustedes, estas son las variables que se dan el resumen al principio del capítulo, pero realmente hay más en el libro y a veces les cambia el nombre el autor a las variables. Datos generales, ellos les dicen biodatos. Madurez, autoeficacia, intereses, personalidad, aptitudes, que también se refiere a habilidades, estilos individuales de aprendizaje, prestigio, ocupación e información. Pero ustedes van a ver ahí que también hablan de una variable que se llama voluntad. Y van a ver otra variable más abajo que se llama información sobre la carrera. Entonces, son 13 variables las que se utilizan en orientación vocacional. Y aunque aquí nos presentan 9, creo que son las que nos presentan aquí, 9 o 10, las que presentan esta primera lista, aquí adelante viene todo explicado. ¿Qué van a encontrar a ustedes aquí? ¿Por qué se usa esta variable? ¿Cuál es la definición específica para el uso de esta variable? ¿Quiénes la han utilizado? ¿Cómo la utilizan? Y ejemplos de pruebas y de casas comerciales que se han dedicado a trabajar con este tipo de variables. Entonces ustedes van a encontrar aquí todos los ejemplos y todas las características de las variables. En el caso de los datos generales o los biodatos es la más fácil de todas, es la más sencilla y nosotros ya tenemos un formato en la escuela de psicología que es la que mejor funciona para la orientación vocacional. Pero de pronto aparece otra variable, si ustedes se fijan, no son dos parrafitos para explicarlo, sino que le da unas explicaciones bien amplias. Después viene la otra, que es la madurez vocacional. Entonces, ¿qué van a encontrar aquí? La definición específica de qué significa evaluar madurez vocacional. ¿Quiénes fueron los autores que empezaron a trabajar con esta variable y decidieron que era como una parte sumamente importante a trabajar sobre ello? Si encontraron subdivisiones o encontraron formas más estratificadas de poder manejar esta variable. Un autor puede ser que le guste la variable trabajada de esta forma, pero otro autor les presenta otra forma de trabajar esta variable. Después les dice qué es lo que hay que tomar en cuenta, cuáles son las supuestas divisiones. Este autor súper
realmente sí fue un súper para la orientación vocacional, explica que más o menos así deberíamos dividir nosotros esta variable para poder entender lo que es la madurez vocacional. Después viene otro autor tarde, después viene el CDI, que este fue lo que, fíjense bien, aquí tenemos, es el mismo autor, súper. Súper, su orientación vocacional empezó a trabajarla como en 1960, pero en el 81 todavía seguía él presentando avances y presentando desarrollo sobre cómo manejar esta variable. Súper fue el que le dio una estratificación de tipo evolutiva. Fue un enfoque evolutivo a la orientación vocacional, que no es lo mismo evaluar a un niño de escuela, a una persona de colegio, que a un adulto que esté terminando su universidad. Este es otro autor también muy importante de la orientación vocacional que lo van a encontrar en un montón de lugares. Después les dice cómo se hace una prueba, si a ustedes realmente les gustaría saber cómo es la prueba y cómo pregunta y cómo maneja lo que son las competencias, las actitudes. Ahí pueden buscar ustedes, aquí tienen la referencia bibliográfica para que vayan y lo busquen. Y aquí están todas sus variables. Se van a dar cuenta de que los títulos cambian y que en medio hay mucha información. Entonces, esta es una lectura para aterrizar un poco con el contenido. De nuevo, lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir desarrollando poco a poco, pero una lectura general ahorita les va a ser de mucho beneficio. Ok. Estamos listos para el jueves. El jueves vamos a arrancar con la primera prueba. Vamos a dar un poquito más de tiempo. Después vamos a retomar la parte de la parte teórica del capítulo 3 y del capítulo 4. Vamos a asignar, cuando estemos trabajando con el capítulo 3 y con el capítulo 4, asignamos la primera tarea y cuando vayamos viendo la entrevista, vamos a retomar el capítulo 4 para venir y definir cómo es la tarea que tienen que hacer ustedes con la entrevista, que es una tarea sumamente larga. Ok, quedamos aquí entonces. Licenciado, yo tengo Pues, una pregunta de índole personal, no sé si se la puedo consultar al Claro, finalizar de la clase. Gracias. sin problema. Ok, quedamos aquí entonces. Bienvenidos a su clase de medición, su última clase de medición que se va a sentir pinta. Entonces, nos vemos para el día jueves. Vamos a ver si nos escuchamos para el día jueves siempre en virtual y estaríamos arrancando nosotros el martes con presencial. Ok, Lick, muchas gracias. Tenga buen día. Gracias, Rick. Gracias, licenciado. Buen día. excelente, buen día. Igual para ustedes. Permíteme un segundo, Raquel, ya regreso. Sí, Compañeros, una consulta. Disculpen, es primera vez que uso esta aplicación y no sé cómo salirme. creo que solo tenés que colgar la llamada. ¿Estás en tu celular? Sí, desde el centro. Sí, ¿no te sale como una pantalla donde salen como todos los integrantes? Y ahí está para colgar un botoncito rojo, porque yo también estoy en mi celular. Ok, gracias. A la verdad. Ya en su último bloque de clases, Raquel, el último año ya para salir. Ay, no sé, Lick, mire, yo estoy en un momento donde no sé qué hacer. Porque está en Tegus.
se fue, se colgó de seguro viendo dónde estaba el botón rojo. Perdón, es que me sacó. Sí, le comento que sí estoy en mi último bloque, pero no sé. Porque hay muchas condiciones, ¿verdad? Que no sé si la voy a continuar y así. ¿Estás en Tegucigalpa? No, no estoy. Ok, Hay mucha gente, Lick, pero ¿y qué pasó? No pudo irse adaptando, no pudo irse acomodando. no, es que mire, es que es todo un rollo. Yo no estoy en el país. Esa es Ujú. la cuestión. Porque si estuviera en el país, estuviera como en otro departamento, solo me regreso así por semana, ¿verdad? Y ya, y se acaba todo. Pero la cuestión es que estoy aquí porque como estudiante, la verdad tuve la ventaja de venirme como estudiante, ¿verdad? O sea, de manera legal. Y Ujú. estoy estudiando el idioma y cursos de psicología, pero no ligados como a un Un college, a título. una universidad. Ajá. Entonces, estoy pensando es que mire, a mí me han dicho, no te regreses porque no está buena la cosa ya, y yo sé que solo te falta un año, pero mire, entonces también tengo la posibilidad de que tal vez licenciado me salga una beca para terminar el grado acá. Sí. Pero, por ejemplo, yo ya hice mi ensayo, son de 7 páginas. También escribí al Masterlanda que me hiciera una carta de recomendación y a 2 maestros que tengo acá para ver si puedo meterme con una ayuda financiera, porque aquí, como usted sabe, la educación es privada, ¿verdad? Entonces, aunque digan que es pública, cuesta como miles de dólares y yo siendo estudiante me cuesta el triple. Ah, Entonces, o sea, estudiando sacar aunque extranjero. o sea, a mí me sale una utopía, ¿me entiendes? Una ayuda financiera. Entonces estoy averiguando si puedo terminar mi carrera haciendo las transferencias de las clases, que eso también me toca averiguar, o sea, en autónoma, que se comunique con otras instituciones de acá para que me hagan las transferencias, si es que me gano la beca, y terminar mi carrera, que creo que aunque transfiera mis créditos, solo me quedaría un año más. Y si no es así, pues me tocaría regresarme a Honduras y terminarla y no sé. Sí. Pero sí estoy planeando quedarme también acá porque yo sé, y yo sé que la situación en Honduras está muy difícil, ¿verdad? Entonces ahorita estoy averiguando si puedo avanzar en la carrera de manera, pues, virtual, ¿verdad? Cosa que ya la miro complicada porque, mire, yo había metido medición 4 a las 4 de la tarde y le escribí un correo licenciado explicándole la conversación y de la primera me dijo no lo haga, no lo haga. Igual sí que diagnóstico y me dijeron no lo haga. Entonces ahorita ando saltando a ver si alguien me dice sí, hágale, métala. Entonces justamente para eso le pedía, ¿verdad? Si existía una posibilidad de que podía llevar la clase pues de manera remota. Pues fíjate que, mira, eh, no tenemos una infraestructura en la universidad que realmente nos permita poner una cámara o que te pasen la Sí, información de forma sincrónica. Y tal vez, puchiga, podría ser bajar las clases del periodo pasado, pero sería una cosa, pero ujú, una cosa súper pesada. Y sí, no podrías aprovechar la parte práctica, fíjate, sería bien difícil. Mira, si ujú. la universidad dijera lo que dijo que iba a hacer, que nos iba a tener con internet de alta Exacto, velocidad, yo te pongo la cámara y lleva la clase, pero fíjate que sí, primero, porque estoy enfermo, estoy dando clases en mi casa, ujú. ando enfermo. Si no estaría sentado en un pasillo, ahí en el segundo piso donde pega un poquito de aire, ahí estaría dando la clase. Sí, pero fíjese que yo también, porque el rector dijo, ay, ahí se va a quedar la virtualidad para el que necesite. Y yo digo, ¿y dónde está? O sea, solo abrieron como, solo las generales creo que están dando por virtual. Ujú. Y yo entiendo, ¿verdad? Que el carácter de práctica es muy necesaria más en esta carrera, pero sí, o sea, está averiguando la posibilidad, sí, es buena idea llevarla, porque si es, por ejemplo, de teoría, yo, pues, de ser de manera autodidacta, ¿verdad? Y tal, pero le quería preguntar a usted si había una posibilidad de llevarla así.
Pues fíjate que con la medición 4, porque estuve hablando con los otros 3 profesores de medición 4, todos vamos Ujú, presencial, todos vamos y a todos nos ujú. metieron en el mismo saloncito, ¿verdad? Todos nos metieron en el mismo lugar. Sí, Y puchica, qué lástima, el periodo pasado fue virtual y fue sí, mucha sumamente gente rápido. me dijo eso, fíjese, como, ¿por qué no aprovechaste los dos otros periodos? Pero es que yo me puse a full con el idioma, porque aquí solo he estado, ¿cuánto? Creo que 6 meses, y yo ya tengo trabajo, full inglés, ya me dijeron que podía entrar a vida universitaria, porque justamente a eso, ¿verdad? Para ponerme a full con el idioma, eliminé am, am, todo estímulo en español posible, por eso es que no llevé clases. Sí, le entiendo. Y mire, ve, yo porque ya le di clase a usted una vez y usted tiene una calidad como alumno que donde sea que usted vaya, usted le va a sacar provecho. Está joven todavía, no es que tiene ya 40 años y que tiene que venir y preocuparse. Mi recomendación, fuera de clases de medición 4, porque sí va a ser bien difícil que se abra una oportunidad. Ya me imagino la universidad Sí. poniéndonos cámaras. ¿Vieras las clases del edificio nuevo? El de Ujú, maestría. ujú. Tiene pantalla virtual, Wow. tiene cámara incorporada automática, tiene el micrófono ahí mismo en el aula. Ujú. Entonces, pero esas aulas están prohibidas que a nosotros profesores de pregrado jamás ni nos dejan subir. Yo, Qué en- yo, en- barbaridad, fíjese. sí, yo entro Porque por... Ajá. que teniendo los recursos y el material, ¿verdad? Y siendo una universidad pública, que no le saquen provecho. Tal vez en unos 30 años, tal vez. Raquel. Sí. Mire, la educación allá es diferente, es muy diferente. La ventaja que tenemos nosotros en la escuela es que la forma en que entrena la escuela a los estudiantes los deja bien preparados en un montón de áreas que inclusive en universidades Ujú, de otro lugar no enseñan. Em, yo le recomendaría a usted que no meta ninguna de las clases presenciales. Puede ser que más adelante declaren ya presencialidad completa. O puede ser, porque la cosa usted sabe que aquí es sí. ñata, allá también, allá está el anuncio. Nueva York hizo el anuncio de que están volviendo a levantar, volviendo a poner las medidas de bioseguridad porque están Ujú, levantando los casos. es Entonces verdad. puede ser que volvamos otra vez a virtualidad completa, Raquel. Puede ser que de esta se enferme la mitad de la universidad cuando tengamos ese montón de gente ahí encerrada. Yo Sí. le, re- yo le recomendaría a usted que no vote su plan de lo que está trabajando allá. Ya avanzaste y en poco tiempo viste que allá se avanza y si aprovechas el tiempo y Sí. sos dedicado, allá se saca bastante el provecho. Aquí todo a vuelta de rueda. Y Ujú. que matricules todas tus clases que puedas llevar virtuales, netamente virtuales, que se te permita. Y, y que trates de avanzar allá, no, porque puede ser que volvamos aquí de nuevo a virtualidad y tengas una oportunidad más adelante. Ujú. Fíjese que yo haría eso, pero solo para poder meter, solo tengo disponibles medición 4 y psicodiagnóstico 2. Es lo único que puedo llevar y son justamente las clases presenciales. Sí, y ahí está. Yo mandé la lista, no sé si miró la lista de las clases presenciales. Sí, la miré, pero yo dije, bueno, tal vez ahí con un milagro. Soy agnóstica, pero esta vez voy a creer. Pues mira la que me tocó a mí. El julio del año pasado me accidenté y me fracturé la pierna en 6 partes. Uy, sí me contaron. Y me tocó dar hasta clases virtuales, por suerte, Uy, desde el hospital. Dios. Y todavía no puedo caminar bien, todavía ando en muletas. Sí, Entonces, ay. todavía le ¿Y dije, cómo va a ser para llegar presencial allá? Entonces a la U. pues lo que estoy enfermo es de otra cosa, lo que tengo es fiebre y ando con calentura. Ya me entrené, Mm, no, en muletas. Me dejan ujú. enfrente del F1 y ahí ando subiendo gradita por gradita. Ya me imagino cómo me van a atropellar ahí más adelante. Le van a romper la otra liga. Eh, por suerte se ha puesto bien dura la otra pierna de cargar todo el peso en una pierna. Sí. Entonces, Fíjese entonces, que ajá. le quería comentar también que me parece bien interesante que la UNA am, forma al mismo tiempo profesionales en psicología, ¿verdad? Porque no sé de otras, muy bien preparados. Porque ahorita que estoy buscando dónde meterme para terminar la carrera, son bien especializadas y los planes de estudios no son tan largos. Miran como un método de investigación o, por ejemplo, a uno le llaman como bloque de ciencias y usted no tiene que llevar todas las de ciencias, solo lleva 2, que serían Ujú. las psicofisiologías. Por ejemplo, en ningún plan de estudio licenciado he visto una medición en psicología, en ninguno.
En ninguno, ni en En España. ninguna psicometría. Bueno, no, es que yo estoy aplicando acá. Sí, pero ni en España. Los españoles que son bien Ajá. fuertes ellos, tampoco tienen. Todo lo que es el manejo de pruebas se deja para posgrado. Ajá. Y cuando sacas posgrado, solo te enseñan como 5 o 6 pruebas. Sí. Entonces, y métodos de investigación tampoco, solo como 2, por Al final, ejemplo. unas clasecitas. Ujú. Y entonces, la UNA está bien completa, fíjense, por eso me da un pesar, la verdad, muchos compañeros, y yo también, ¿verdad? Porque soy ciencia de vida todavía, de que nos formen tan bien y que la UNA tenga un buen pensum, pero que no haya oportunidades, fíjense. Es una lástima, la verdad. Y te voy a contar algo también. Me parece que la universidad ya hizo un par de procesos ahí de acreditación. Y aunque sea Ujú. muy, muy buena tu práctica y sea muy bueno, psicología es una de esas profesiones que están inmersas en la cultura. Sí. Si te dedicas a la parte educativa, tenés que aprender de allá cómo es el sistema educativo. Igual aquí, Ujú, una persona que estudió con el sistema educativo de allá no entiende cómo funciona el sistema educativo de aquí. ujú. Entonces pone todas las variables culturales. En el área Sí. clínica y en el área social son especialidades bien fuertes, muy bien pagadas allá en comparación a cómo pagan aquí, Ujú. Sí, pero ellos a veces no se pueden cambiar ni de estado. Para cambiarte de estado es verdad. tenés que ir a hacer una licencia que tener las capacidades para Pero trabajar. fíjese que aquí están sufriendo de una depresión, empleos, que la gente no sé por qué no quiere trabajar. Y una de las carreras que más están añorando acá son en psicólogos, en todos, en escuelas, psicólogos sociales, psicólogos clínicos, e industriales más aquí en New York, porque es un estado industrial. Hay una demanda bien grande de profesionales, fíjese. Y es lamentable, ¿verdad? O sea, que es un estado muy caro y que no mucha gente se anima a venir, pero hay un montón de demanda de psicólogos. Sí, qué lástima que, como es verdad, la historia de ese país va a estar siempre amarrada con todos los de Latinoamérica. Sí. ¿Y En, Cal- en Nueva York estás? Sí, estoy bien cerca de la ciudad, estoy como a 40 minutos de la ciudad. De 40 minutos son como 40 kilómetros. Sí, ay, pero aquí las distancias son largas, bien largas. Entonces Sí, 40 minutos no es absolutamente nada. está a la vuelta de la esquina. Con que salga a las Sí, 5 de la mañana a llego. la sí. Y le quería preguntar, fíjese, Nick, porque mire, yo hice mi ensayo y le escribí al Masterlanda, ya me hizo la carta. Y yo, licenciada, así que he llevado como clases y que yo veo que hay una relación muy amena y diplomática, pues no es con mucho, ¿verdad? Pero entonces le quería preguntar si usted tiene la disponibilidad de hacer una carta de recomendación, solo que sería en inglés. Ok, mi inglés es tipo el de Juancho de Open English, es muy malo. Si me Ujú, puedes, con todo el gusto del mundo. Una ujú, recomendación para usted iría alrededor del buen desempeño, del trabajo y la dedicación que usted tiene. Eso es notorio. Si usted ha recibido clases con un maestro que usted tuvo interacción con él, créame que va a opinar igual que yo. Si usted me ujú, ayuda redactando la carta y yo le pongo las firmas y agrego la ujú. parte que pueda agregar, con todo el gusto del mundo, Raquel. Sí, ¿le parece si me la redacte en español y yo la pongo en inglés? Ok. Porque, sí, Sí. gracias, Liz. ¿Y Eh, usted qué sabe en eso de las transferencias de créditos, Liz? ¿Ha tenido experiencia en eso Sí, o no? es bien difícil, fíjate. Tienes que tener notas bien altas y normalmente solo te agarran como un tercio de las notas de crédito. Y por el tipo de formación que va a ser, yo sé que es bien Ujú. caro, sé que es algo bien caro. Trabaje mejor en la parte de beca y lleve sus clases desde el principio. Le conviene mucho, mucho más. Yo sé que es más Ay, tardado Liz, es más y caro. y mucho más caro, increíblemente más caro. Se te puede dar acreditación, tenés que tener gente Sí, aquí, tenés que tener unas cartas de poder y posiblemente te va a tocar venir siempre a hacer ciertas vueltas y ciertas firmas y la universidad es bien tardada para mandar esas cosas. Usted llevó clases con la doctora Ivette Rivera. no me acuerdo, Liz. Es la coordinadora. No, la doctora Ivette es blanquita, gordita, pelo negro No, largo. jamás. Fíjese Pero que me la han recomendado. ella estudió en el extranjero, ella trabaja en investigación con nosotros en psicometría y ella es la que nos aconseja y la que nos da toda la información para todo lo que es educación en el extranjero. Ella estudió también en Estados Sí. Unidos. Entonces ella conoce muy bien cómo es toda esa parte de. Le puedo Mm, preguntar, le puedo decir, mire, tengo sí. una exalumna que está en esta situación, le puedo preguntar a ver qué me dice. Sí, porque yo estoy viendo eso de las transferencias porque yo sé que no me lo van a agarrar todo, ¿verdad?
pero mire que a mí solo me faltaba la medición, psicodiagnóstico y de ahí las industriales. Yo de ahí todo lo tenía completo ya. Mira, lo que hacen más o menos es esto. Agarran el plan de ellos de clases, ven la bibliografía, ven los materiales y lo comparan con el plan de clases y la bibliografía de las otras clases que quieres venir. En el momento que no tengas un tema o que nos falte algo, inmediatamente te rechazan esa clase. Entonces la probabilidad de que te acepten clases es bien complicado. Y mira, y acordate que en la universidad no solamente haces tu educación formal, haces tus alianzas con compañeros, tenés tu interacción con profesores, las prácticas, las experiencias que tenés dentro de la institución, son esas las cosas las que te dan la apertura en la inserción laboral. Ujú. Sí, eso es increíble. Y aquí, ¿y no has tratado de hacer la parte de educrédito y la parte de educación con las notas que usted tiene? De seguro esas notas usted las maneja desde que está en la escuela. Sí. Y entonces, ¿y por qué no lo haces con los programas del Estado? A ver si se te da Es un... que en eso estoy, Lick. O sea, mire, aquí es que, ay, mire, aquí bien jodido, porque la educación en sí es privada, ¿verdad? Sí, eso es. Y al ser yo estudiante me sale bien caro. Entonces aquí hay Community College, que sería como un Infop allá en Honduras, que Sí. por lo general los muchachos agarran 2 años, empiezan acá, pero no salen con un título, salen con un técnico. Y luego de esos 2 años, sacan otros 2 años en una universidad de 4 años, que ya es un título completo. Y yo digo, bueno, las clases que yo, aunque sea, llevé en la UNA, sería más o menos complementarias a lo que yo sacaría en un community college en 2 años. Y me tocaría hacer lo mismo 2 años en una institución de 4 años. Entonces, yo lo que planeo hacer es en universidades estatales que dicen que son públicas, pero la verdad que no, que siempre se pagan, y que ellos tienen como un degree más general, que se parecen un poco más a los de la UNA, a hablar con ellos, ¿verdad? Mandarles mis ensayos. Y a veces aquí hay instituciones que trabajan directamente con la UNA para hacer mis transferencias, ¿verdad? Pero el problema es que trabajan por institución. O sea, si yo digo, bueno, quiero aplicar para New York University, ellos tienen que trabajar con New York University y la autónoma. Ahí sí me tocaría como averiguar, porque yo todavía no tengo una seleccionada, porque primero me tienen que aceptar y me tienen que decir como que sí, con scholarship, porque yo de otra, o sea, yo no puedo estudiar acá si no es con una ayuda financiera. Es que fíjate Entonces, que ese sistema educativo de Estados Unidos, que es una queja que tiene, es muy caro. quedas pagando durante 20 años el préstamo educativo. Miren, le voy a dar con cifras. Un año en una universidad pública son $23,000 mínimo, un año. Sin tomar en cuenta todo el gasto de logística y todo lo que es Exacto. pago de alquileres. Sí. Y ya una privada, que son más como reconocidas, el título ya es como, ay, sí, veniste de acá, $70,000 al año. Póngale que son 4. ¿Cuánto dinero se paga para una educación acá? Es caro. Casi 2 millones de lempiras por año. Exacto. Y ahora yo que soy estudiante, me toca pagar el triple de eso. Entonces digo, no. Pero mira, tampoco te pongas en ese, tal vez es por lo que has visto hasta ahora, pero yo he visto aquí un montón de gente que no tiene la capacidad económica y allá están. Sí. Pues en eso estoy, Lica, haciendo malabares y viendo dónde me meto y dónde me sale mejor. ¿Cómo se Ya dice malabares en inglés? no sabría cómo decirle que I'm doing my best, diría yo, o I can figure. Fíjense que ahorita que aprendí el idioma no se traduce como exactamente, porque cuando usted aprende un idioma, aprende una cultura también. No solo es como las palabras traducidas, porque es el contexto y tal. Es una experiencia muy interesante también. Y fíjese que también tuve la oportunidad de conseguir un trabajo bien direccionado a la carrera, estoy trabajando con niños pequeños, tienen de 3 a 5 años, es una escuela, entonces también eso me está sirviendo como práctica profesional.
Pues las experiencias son las que... ¿Y usted que le gusta el área clínica, de seguro? Clínica y de niños. Que sí. Sí. Cambia después uno su estereotipo. Es un trabajo bien complicado y es un trabajo bien desgastante con niños. Pues fíjense que a mí, no sé, me gustan bastante. O sea, sí sacan de quicio y todo, pero demandan mucha creatividad y mucha paciencia. Y la verdad es que me ha gustado mucho. Yo con adultos no me miro, fíjense, solo con niños pequeños, la verdad. Y siento que las prácticas profesionales a uno también le ponen cara al mundo real, ¿verdad? Sí. Y, bueno, en el mundo real no me ha ido tan mal con los niños. Se le va a brindar a usted un tipo de oportunidades allá, con el tipo de formación, el tipo de educación aquel allá, que sea un poquito paciente. No creo que usted sea de las chicas que sea muy paciente y que sea muy pasiva, más bien todo lo contrario, creo que debe ser muy ansiosa y quiere que todo corra a la velocidad como usted podría hacerlo. Sí, no se equivoca, Lick. Entonces, esa estrategia tuya te va a funcionar siempre a estar yendo hacia adelante, pero es bien desesperante y muchas veces uno se va a sentir que está en un calle sin salida. Entonces sí vas a tener que tener mucha paciencia, porque aparte de que es una condición económica, que para nosotros es casi inaudito, sí hay formas de hacerlo, porque lo he visto en un montón de compañeros míos de la escuela, del colegio, de la universidad, lo he visto en para un montón de personas. Tenía una persona bien cercana a mí que tenía las capacidades para estudiar en cualquier universidad del mundo. Inclusive la aceptaron en una universidad de Francia, en una universidad de Bélgica. Y aunque manejaba muy, muy bien el idioma, optó por ir a estudiar en México. Y tampoco es la mejor universidad de México, ni tampoco era un super programa, era 1000 veces mejor el programa europeo. Pero dice que aunque maneje el idioma, sabe que sus habilidades de comunicación y sus habilidades verbales va a ser un gran desperdicio para ella venir y tener que empezar con un idioma más que quiere sacar una parte técnica. Entonces dice que va a sacar su primer posgrado en México en español para venir y aprender muy bien como es el estudio posterior y que tiene 20 años más para decidir después dónde va a estudiar. Y realmente es una persona parecida a usted, excelencia académica, una persona joven, una persona que, como dicen en mi pueblo, permítame que todo esto quedó grabado, fíjese. No voy a quitar la clase de hoy. Permítame, déjame quitar la grabación. Entonces,